Este primer encuentro presencial es parte de como un momento, digamos, de nuestro programa que empezamos en el 2018, un poco con el desafío de tratar de hacer un programa que trascienda un poco los espacios de la izquierda partidaria, de los medios alternativos. Nos pusimos como un desafío, en principio como una experiencia inicial, participar en una radio comercial bastante mainstream, como es Radio Con Voz. Y a lo largo de los años nos parece que pudimos construir un lugar que se ganó su espacio propio, donde se fueron armando, por un lado, conversaciones, que en parte es lo que vamos a ver hoy, una parte de eso, y también con otras personas que participaron de debates, muchas veces con acuerdos, otras veces con disensos, pero nosotros teníamos el desafío, por lo menos lo pensamos así, en tratar de amplificar un poco la experiencia que empezó con La Izquierda Diario en 2014, pero también ir un poco más allá y tratar de dar disputa política, pelear sentidos comunes en ámbitos en los que a lo mejor la voz de la izquierda no siempre está tan presente, o a lo mejor se escucha con algunos prejuicios. Intentamos todo el tiempo cambiar eso, discutir eso y dar pelea en ámbitos en los que a lo mejor la izquierda está menos, digamos. Nos parece, estamos bastante satisfechas con la experiencia, sobre todo por los debates y las discusiones que pudimos ir armando. Y bueno, nos parece que el encuentro de hoy y la idea de empezar a construir una comunidad de personas que cree que vale la pena aportar a nuestro programa, participar de alguna forma, nos parece que muestra en parte ese resultado. La charla que vamos a hacer hoy es parte de una conversación que iniciamos medio por accidente, quizás, o empezó como, bueno, hagamos una entrevista, y al final se fue hilvanando en diferentes discusiones y conversaciones, desde algunas veces que empezábamos una discusión por WhatsApp, alrededor de una entrevista, se iba sumando gente, y bueno, salió la idea de hacerlo presencial. Ahora voy a presentar a las personas que van a participar de esta conversación. Está Verónica Gago, que es politóloga, es doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, también es docente de la UBA, de la Universidad de San Martín, forma parte de la editorial Tinta Limón, también es miembro del colectivo Ni Una Menos y es autora de varios libros. El último, el más reciente, es Contra el autoritarismo de la libertad financiera, que escribió con Lucy Caballero. Después está Omar Hacha, que bueno, lo estoy tapando, pero después lo van a ver bien, no se preocupen, que es historiador, es ensayista, es docente de la Universidad de Buenos Aires. Entre los libros más recientes que tiene están Historia del Peronismo, un manual para su investigación, y Marxismo de Historia, de construcción y reconstrucción del materialismo histórico. Y después está Mariano Schuster, que es periodista, es maestrando en Sociología de la Cultura en la Universidad Nacional de San Martín, en la UNSAM, y es editor de la plataforma digital de Nueva Sociedad, la revista Anuso, y también escribe en varios medios. Y, por supuesto, también está Fernando Rosso, que conduce El Círculo Rojo, seguro ya lo conocen, y además también escribe en diversos medios, y su libro más reciente es La Hegemonía Imposible. Un poco la idea de esta conversación era que tuviera algunos ejes, obviamente cada participante le da el peso, digamos, que quiere, que le interesa destacar. Los temas que pensamos es, muchos recorrieron las charlas que tuvimos en varias entrevistas. Uno es qué aspectos creen que comparten el fenómeno alrededor de la libertad avanza en Argentina con otras formaciones o partidos de derechas y ultraderechas en otros países. ¿Qué fibras políticas y sociales sensibles creen que confluyeron con la victoria electoral y sobre todo el primer momento del gobierno de Milei, y qué consideran que estuvo pasando en los últimos meses, donde se experimentó una especie de retroceso o, bueno, momento contradictorio, como quieran llamarlo, que tuvo una evidencia grande en el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, pero que evidencia cosas más generales. Y después también qué aspectos de la discusión abierta alrededor de la categoría de fascismo creen que mantiene vigencia, que es uno de los ejes que atravesó la conversación que tuvimos con varias de las personas que están en la mesa, y qué características creen que tendría que tener un proyecto político que se proponga, que tenga como desafío enfrentar a estas formaciones de derecha. Obviamente cada uno le va a dar o sea, puede poner el acento donde quiera, pero bueno, más o menos para ordenar un poco la conversación.
Les doy ahora el micrófono a la persona que quiera comenzar. Todos tímidos, así que va a empezar Fernando. Dije a Vero que estaba local, pero no. Le agradecemos a Vero también que intermedió para el lugar. Muy lindo siempre. Es todo muy dinámico. Quienes escuchan el programa y escucharon las conversaciones con Vero, con Omar, con Mariano, todas con muchas visualizaciones, digámoslo, inclusive los promedios de la radio, que no es para hacer autobombo, sino que quizás el público le interesa la política y no quizás tantas otras cosas, o hay una beta en esa. Los secretos del algoritmo nunca se saben, ¿no? Pero hay una beta que la encontramos y la vamos a seguir hasta donde sea. Y el gran tema es la discusión en torno a la experiencia del mileísmo. La empezamos cuando estaba bastante más fuerte de lo que está hoy. Todavía estábamos discutiendo o preguntándonos por qué ganó Milei, que es una pregunta que duró mucho tiempo, y tratando de descifrar qué características tenía en términos de proyecto político, de programa económico y de respaldos sociales, ¿no? Yo creo que sobre todo la crisis, distintos elementos de crisis que fue teniendo durante este año, las derrotas parlamentarias, la pérdida de aliados, los errores políticos, pero sobre todo la elección de la provincia de Buenos Aires, nos tiene que conducir a repensar todo eso de otra manera, ¿no? Inclusive cosas que nosotros mismos quizás hemos dicho. Y yo quería empezar contextualizándolo en un contexto internacional. A mí me gustan dos ideas que circulan en quienes piensan la política internacional, con una idea que remite a una frase un poco trillada, o un epigrama un poco trillado de Gramsci: lo viejo que no muere, lo nuevo que no nace, y en el medio florecen fenómenos aberrantes, monstruosos. El famoso interregno se utiliza ahora para pensar este momento, ¿no? Un momento en el cual el orden neoliberal que había ordenado o desordenado o generado expectativas en los últimos 30 años, después de el orden socialdemócrata, pongamos así, del estado de bienestar, entró en crisis. Y 2008 es un momento en el cual, es una fecha importante en el cual quizás se abre este momento de interregno, que para mí sirve como definición en términos de pensar que no está dado la línea de la flecha predeterminada que va hacia un lugar. Tuvimos en un primer momento la emergencia de las ultraderechas, el fenómeno mórbido, los fenómenos aberrantes fueron desde Trump, y la emergencia de distintos fenómenos de derecha, algunos que llegaron al gobierno, u otros que se fortalecieron, como Vox en España, etcétera, y como Milei en la Argentina, como Bolsonaro en su momento. Pero creo que en este momento lo interesante ahora es que surgen contratendencias a eso, ¿no? Estamos asistiendo a un fenómeno que quizás para el gusto de cada uno, digamos, es tardío, porque tuvo que realizarse prácticamente un genocidio como el que está haciendo en Gaza para que surja un movimiento de este tipo, pero surgió un movimiento de este tipo. Hace algunos días vimos huelgas en Italia contra el genocidio, contra la guerra en Gaza. Gaza y todo lo que genera, creo que es parte de este momento, ¿no? De este momento de interregno, u otro concepto que utiliza Álvaro García Linera, que le llama tiempo liminal y que le da un sentido más, no sé si positivo, pero más histórico, en el sentido no solamente de que pueden surgir fenómenos inesperados, sino que también se abre la ventana a lo nuevo, ¿no? A pensar, a correr los límites de lo practicable, de lo posible, y no solamente en términos de lo que hace la ultraderecha reaccionaria, ¿no? Estamos viendo un fenómeno, un movimiento antiguerra, quizás como el que no veíamos desde la guerra de Vietnam, con los campus universitarios en Estados Unidos, con las huelgas en Italia, con movimientos masivos en Gran Bretaña. Cuestión con la Argentina es una rara excepción desde ese punto de vista, ¿no? Que es un parteaguas a nivel internacional. Lo dejaron solo a
a Netanyahu en la Asamblea de la ONU y lo abucharon, quizás en un acto como no se veía de que se fundó, digamos, hubo rechazos, gente que se fue, pero esto fue, y sin embargo la Argentina no es tan parteaguas, digamos, ¿no? La asistencia hacia, digamos, que estamos asistiendo a un genocidio y no se escucha la voz en contra tan fuerte como se escucha en otros lados. Eso es para pensarlo, ¿no? Pero bueno, ese contexto internacional, creo que Milei fue un poco parte de eso. Creo que ninguna de las tendencias por las cuales triunfó en su momento ahora no existen más, digamos, ¿no? La subjetividad neoliberal, el sentido meritocrático, todo eso, el individualismo, todo eso, digamos, obviamente que sigue habitando, lo que seguramente habitaba con muchas otras sentidos comunes o ideas o relaciones de fuerza, que era lo que venimos discutiendo durante todo este tiempo, ¿no? Y que se veía, no tanto la imagen de Milei, sino cuando se preguntaba inclusive las personas que apoyaban a Milei, que opinaban de la universidad pública, que fue la primera gran crisis que tuvo, del hospital público, de lo público en general, o ni hablar lo último que fue cuando se cruzó un umbral ya, que son las personas con discapacidad, a las cuales pasarle la motosierra y coimear de la misma caja, digamos, ¿no? Entonces fue un montón. Y creo que también nos permite, Cele, no sé si está tomando el tiempo por los dos, porque yo por ahí hablo un montón, vos chiflame, también nos permite releer los fenómenos de oposición al mileísmo desde esa soledad de los jubilados y las jubiladas de los miércoles, que empezaron temprano, de los jubilados setentistas, ¿no? Esto se lo tomo a Martín Rodríguez, que dijo, alguna vez escribió, con esa sensibilidad particular que tiene, muchas veces nos ponemos a discutir de política e ideología, no nos vamos a poner de acuerdo, pero tiene una sensibilidad para ver cosas, y dijo, a Milei le toca jubilar a los jubilados setentistas, porque coincide justo lo que eran jóvenes en los años 70 con ahora, decía, jubilarlos en el sentido de darle una jubilación, o sacársela, y jubilarlos políticamente. Y una vez nosotros llevamos compañeros, inclusive compañeros nuestros, al programa de radio, y nos dijeron, mira, nosotros tuvimos compañeros desaparecidos, yo fui exiliado, ya se me va a jubilar este tipo, digamos, ¿no? Pero quiero decir que hay también una transmisión intergeneracional que empezó ahí. No solamente los abuelos, como le dice que iban, sino que había también una experiencia política, militante, que puso un jalón, detrás del cual después vinieron, en su momento, el movimiento de mujeres sobre la diversidad después de Davos, el movimiento universitario, y creo que eso todo se relee como parte de que fue ahora dando una autoridad política, moral, para hacer y socavando la épica del ajuste infinito, ¿no? Que era una de las promesas que vendió en su momento Milei. Yo utilizaba esta figura vieron que siempre en las guerras mundiales los gobernantes llaman a los pueblos a la guerra con la promesa de que esta va a ser la guerra que va a terminar con todas las guerras, ¿no? Entonces vayamos a la guerra por esta guerra. Y el ajuste con el que iba a terminar con todos los ajustes, basado en una experiencia real de las mayorías trabajadoras populares que venían siendo ajustadas en nombre del no ajuste. Entonces, si ahora me dice que me va a ajustar y se va a terminar y va a ser el último, bueno, quizás sea así, junto con el significante vacío de la casta, junto con otros momentos laclosianos que funcionaron y que como siempre funcionan por un ratito, digamos, cuando se tienen que sustancializar en algo más duradero, entran en crisis. Entonces me parece que esto hay que releerlo, hay que tratar de pensarlo de esta manera. Les spoileo un poco un artículo que va a salir ahora en el Dipló, la edición de octubre, que bueno, José me dijo, che, ¿cómo era eso de la hegemonía imposible, José Nathanson? Capaz que podemos retomarlo un poco, porque bueno, yo dije, pero no quiero hacer un cliché, sino la cuestión de
en el análisis político, político, histórico, cómo calibrar los fenómenos históricos con los fenómenos de coyuntura, ¿no? Para mí esa es la gran cuestión, ¿no? Yo durante todo este tiempo me lo pregunté si Milei, y lo afirmaba, si Milei era una expresión de la crisis en este sentido de interregno o una solución a la crisis. Y me inclinaba siempre a pensar que era más bien una expresión de la crisis. Y en esto voy a hacer de honestidad brutal. Cuando empecé a dudar, porque bueno, habían pasado año y medio, había llegado muchos entrevistados que me decían un montón de cosas, y dije, bueno, capaz que, qué sé yo, alguna estabilidad logra, entró en esta crisis. O sea, pero es la verdad. Lo que están en el PTS, particularmente yo milito, empecé a hacer determinadas discusiones, y le eché, miren, veamos un poco, y entró en una crisis. Con el Chipi, particularmente, tuvimos algunas discusiones que el Chipi me dijo, mira, ¿de qué te burlaste? Este país no se gobierna con una minoría, me acuerdo que me dijo alguna vez, y yo le dije, bueno, pero hasta ahora lo gobernó, que también es verdad, porque la lógica de estas derechas es antihegemónica, al margen de que la discusión de hegemónica es una discusión que no sé si ya es utilizable hoy, digamos, ¿no? Hay gente que habla de poshegemónico, qué estructuración de clases hay, no importa, pero la lógica de estas derechas es decir, son sistemas políticos detonados, con una minoría intensa, avanzamos y tratamos de romper todo lo que se pueda romper con un programa ultracapitalista. Digamos, no les interesaba agregar sectores sociales, agregar sectores políticos. Bueno, así te fue también, ¿no? Porque lo echaste hasta Puyaro, que digamos que peleaba por quedarse el gobernador de Santa Fe, o Yarlora por ser parte de o lo de Loredo que lloró porque no lo dejaron votar con el gobierno en algún momento. Entonces, esa lógica, que ellos no tengan una lógica de agregación de sectores, no quiere decir que se pueda gobernar efectivamente con una minoría un país como la Argentina. Y creo que es un proyecto políticamente terminado. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que se proponía hacer, radicalizando al macrismo, que se proponía resetear al país y peruanizarlo. Siempre me molesta un poco esto por hablar de los hermanos y hermanas del Perú, ¿no? Pero digo, latinoamericanizarlo en este sentido, digo, conceptual, de volverlo un país sin sindicatos, sin movimientos sociales, con precarizado, primarizado, etcétera, y parece ya no va a reunir las condiciones políticas para hacer eso. No sé lo que va a pasar de acá en más. Podrá estar en decadencia, podrá venirlo en 2001, podrá entrar en crisis, podrán organizar una asamblea legislativa para poner otros que hagan mileísmo por otros medios, podrán sostenerlo, como es un poco la línea, no lo sé, digamos, pero sí que para estos objetivos para los cuales se postuló, está políticamente terminado. Esto lo decía un poco en el editorial del último programa. Y para mí hay una discusión que ahí queda pendiente, que es qué tipo de proyecto se le va a oponer. No está claro. El peronismo de la provincia de Buenos Aires fue beneficiario del castigo a Milei, para mí, ¿no? Como en su momento Milei fue castigo a todo lo anterior. No está claro. O uno lo puede intuir, pero cuando se habló de nuevas canciones, no sé cuáles son esas nuevas canciones. Digamos, ¿cuál es el programa que se le opone al programa de capitalismo ultrarradical del mileísmo? Eso no está. Y creo que disfrutar de la crisis del mileísmo es muy raro en un momento, porque es un momento en el que mucha gente sufre mucho. Estábamos hablando antes con Verónica, con Mariano, que Vero, que trabajó mucho el tema de la deuda, cómo ha estallado eso ahora en los hogares y cómo eso te vuelve loco. O sea que la crisis es un problema para todo el mundo. Pero uno dice, bueno, pero está bien que a esta gente le vaya mal, digamos, hay una parte que uno dice, yo me alegro que le vaya mal. El tema es cuál es la continuidad, ¿no? Yo creo que hay primero, una continuidad en términos de expectativas. Si Milei gana en su derrota dejando nuestras expectativas por el suelo, entonces cualquier cosa es mejor que Milei. Y segundo, en términos de la construcción de una alternativa que haga mileísmo con buenos modales, ¿no? Que es, para mí, claramente hoy,
pero claramente la alternativa de los gobernadores, ¿no? De Puyaro, Yarlora, todos los que se apoyan en esos sectores, que lo dicen abiertamente, ¿no? O sea, que proponen, que opinan que está mal las formas de Milei, que tienen que hacer otra cosa, pero que Milei ha dejado sus expectativas muy altas en términos de ajuste, en términos de esa visión trillada que se dice que en ningún país se puede gastar más de lo que se gasta, como en una casa, lo que entra, lo que sale, toda esa pavada que se dice, sin nunca ver de dónde entra y de dónde sale, digamos, ¿no? O sea, pero... y creo que esa es un poco la discusión que se viene. Si en esta derrota política que tiene este proyecto terminado que tiene Milei, deja un legado, como aquella también trillada, pero que a mí me gusta mucho esa figura que utilizó Thatcher en su momento, porque ¿cuál fue su mayor éxito, ¿no? Tony Blair y el nuevo laborismo. ¿Tendrá este Thatcher frustrado un Tony Blair que haga la tarea bien hecha, o podremos hacer otra cosa, digamos, ¿no? Creo que un poco deja, quizás puede después intervenir en otras cosas, pero deja planteada esa pregunta. Bueno. Buenas noches, muchas gracias como siempre a los compañeros, las compañeras del Círculo Rojo por la invitación, un placer que estén acá en la Casona de Flores. Y bueno, y gracias por estas preguntas para organizar un poco la conversación. Me parece que son 4 ejes o 4 capas claves, ¿no?, sobre las que empezar a discutir hasta dónde va la crisis de este momento actual, ¿no? Sobre la primera cuestión de la libertad avanza y el vínculo con las otras ultraderechas a nivel global, haciendo un trabajo reciente con colegas de otros países, detectábamos, ¿no?, como 3 dimensiones de las ultraderechas que se repiten una y otra vez y que tienen que ver con esta gran desconfianza a las instituciones democráticas y la posibilidad de explotar y capitalizar ese sentimiento popular de insatisfacción y frustración con las instituciones democráticas. Y eso claramente en nuestro país se cumple. Hay otro elemento que es la adherencia extrema a las jerarquías, ¿no?, supremacistas, racistas, de género, como un elemento también súper compartido y que además organiza buena parte de los discursos políticos. Y el tercer elemento que veíamos que se repetía y que me parece que es otro de los grandes rasgos es la capacidad de declinar problemas estructurales en chivos expiatorios, que son poblaciones determinadas a las cuales se va a culpabilizar de esos problemas estructurales, ¿no? Y esos 3 grandes rasgos, ¿no?, después cada uno podría abrirse, amplificarse, declinarse en singularidades en cada uno de los lugares, pero esos 3 grandes rasgos que identificamos en distintos lugares del mundo gobernados por la ultraderecha en los últimos tiempos, bueno, se cumplen a la perfección en la Argentina. Y en ese sentido me parece que podemos decir, lo venimos discutiendo, cómo la libertad avanza es parte de una suerte de guión global. Y podríamos decir, además con características de tipo grotescas, ¿no?, que le agrega el personaje Milei y la sobreactuación de este vínculo con Estados Unidos y con Israel, que me parece que tiene todo que ver con lo que señalaba Fernando de cómo Gaza sobredetermina en términos internacionales también este momento y las alianzas geopolíticas. Y bueno, lo que está pasando estos días de Milei en Estados Unidos es como la especie de frutilla del postre en este sentido. Ahora, me parece que ahí hay una pregunta sobre, no sé si sería otra forma de decir lo que vos planteabas como hegemonía imposible, que estas ultraderechas tienen una capacidad de normalizar esta situación excepcional, al mismo tiempo que es una normalización que no produce estabilidad, ¿no? Me parece que hay que darle una vuelta a esa figura. ¿Qué significa normalizar estos momentos de crisis a la vez sin lograr estabilizarlos?
y qué significa construir una maquinaria de gobierno en esa lógica, ¿no? Ahí yo creo que el nivel de experimentación que vemos en Argentina con el gobierno de ultraderecha, ¿no?, en términos de radicalidad, de velocidad, de capacidad de poner en cuestión límites que se suponían que la sociedad argentina estaba más o menos consagrados, en particular referido a los derechos humanos, por ejemplo. Me parece que ese es uno de los puntos a seguir discutiendo. Cómo estas ultraderechas saben trabajar al interior de una experimentación política que tiene una fuerte intimidad con la capacidad de normalizar la crisis y al mismo tiempo no lograr estabilización política. Ahí me parece que hay una serie de coordenadas que nos siguen dando que pensar. Respecto de las fibras sensibles, como nos decía, creo que eso validaría todos los análisis que se fueron haciendo, que fuimos haciendo sobre cómo se llega hasta acá, ¿no? Justamente nosotras en este libro hablamos de una subjetividad entrenada en la precariedad y entrenada a través de una subjetivación con dispositivos financieros y en particular con el endeudamiento en los hogares que, tiene una historia, ¿no? Por lo menos en los últimos 20 años empezamos a ver cuándo se empieza a generalizar la posibilidad de acceso al crédito, sobre todo de sectores populares no asalariados. Lo que vemos es que en un principio esa bancarización compulsiva de los sectores populares tiene que ver con la posibilidad de acceso al consumo, es decir, es una respuesta a movimientos sociales y organizaciones que hicieron planteos anti-austeridad. La respuesta a esos planteos anti-austeridad fue de tipo financiera, en parte. Aún si se mantenía toda la posibilidad y el discurso y el imaginario de una vuelta al empleo digno, la capacidad concreta de inclusión tuvo en las herramientas financieras un apoyo fundamental. Ahora, después del momento en que ese tipo de toma de crédito pasa a ser una herramienta para ir enfrentando a partir del año, especialmente 2018, con la vuelta del Fondo Monetario Internacional, políticas de ajuste, tiene un tercer momento clave que es durante la pandemia, que es un gran laboratorio financiero con la explosión de las billeteras virtuales, de la fintech y de nuevas formas de, atravesar de nuevo la emergencia de la pandemia con herramientas financieras. Y tenemos un cuarto momento que es esas herramientas financieras lidiando con la inflación en los 2 últimos años del gobierno de Alberto y siendo un elemento fundamental, me parece, para la activación de una subjetividad que vota a la ultraderecha y apuesta a esa promesa de estabilización vía dolarización que hace la campaña de Milei. Ahí me parece que hay una cuestión también en términos de subjetividad política, de seguir discutiendo porque está instalada, que es que en principio la promoción de la bancarización y de esas herramientas financieras fueron en clave de la posibilidad concreta de acceder a derechos a través de estas dinámicas financieras y además es una tendencia en América Latina. Yo creo que se desestimó bastante la capacidad que esas herramientas financieras tienen en producir subjetividad política, al punto que las mismas personas a las que se les ofreció lo financiero como clave de acceso a derechos van a ser quienes van a renegar hoy de los derechos y van a producir una lectura colectiva de que los derechos son un índice de imposibilidad o de sujeto económico fallido. Si estás reclamando derechos es porque en tanto emprendedor, emprendedora, no te sabés valer en el mercado por tus propios medios. Entonces creo que ese desplazamiento en la percepción colectiva de que antes se creía que los derechos era la inscripción institucional de un acumulado de luchas históricas, a pensar que los derechos son el índice de un sujeto económico fallido, me parece que es algo que ha llegado para quedarse o que por lo menos hay que problematizar y que la idea de vuelta a los derechos como mero programa político futuro se queda muy corta.
El otro punto que me parece importante es cómo se ha radicalizado esto que se empieza a discutir hace algunos años como neoliberalismo autoritario, con el auge de las ultraderechas, que, bueno, nosotros tenemos otras genealogías que hacer, pero que hay una exasperación de esas formas neoliberales hacia los fascismos, ¿no? Y hacia las maneras en que, hay todo un discurso político que pone en el centro un proyecto de aniquilación de ciertas poblaciones, en el caso de nuestro país, además con un antifeminismo de Estado como elemento fundamental de ese proyecto de aniquilación, y la austeridad como un momento de disciplinamiento generalizado, al mismo tiempo que una propuesta que pone de nuevo esa subjetivación en clave financiera en el centro de las disputas políticas. Me parece que ahí hay todo un tema de leer la austeridad en clave política. Hay una investigación muy interesante de la investigadora italiana Clara Mattei, que se fue a revisar todos los archivos del Banco Central durante el fascismo de Mussolini y tratar de entender cómo la austeridad funcionó efectivamente como uno de los principales discursos políticos. Y ella dice, bueno, no tenemos que hablar solo de austeridad para referirnos al momento neoliberal, sino que austeridad y fascismo tienen una relación orgánica, histórica, que hay que volver a entender cómo se está reactivando hoy. Me parece que efectivamente hay una dimensión de la austeridad que no se puede seguir pensando solo en términos económicos, sino que tiene que ver con esta fuerte, dinámica política. Creo que uno de los elementos más importantes que aparecen como especie de efecto, resultado de este año y medio, ya casi llegando a 2 años, es la discusión pública que hay instalada sobre el cambio en la composición de hábitos y de orientaciones de la clase trabajadora. La cantidad de discusiones que hay sobre plataformas, sobre las maneras en que el pluriempleo está reorganizando la percepción que tenemos del tiempo, del trabajo, de los ingresos, la manera en que las deudas están siendo también un índice de cómo se ha desplazado de la infraestructura pública a la infraestructura privada. Les contaba recién a los compañeros que en una investigación que estamos haciendo con trabajadoras estatales, una de las principales razones de deuda es que muchas trabajadoras estatales cambiaron sus hijos y sus hijas de escuelas privadas, de escuelas públicas a escuelas privadas, ¿no? Y podemos saber que, bueno, son trabajadoras estatales con una confianza, con una fe en el Estado, pero que hay algo de la implosión de esas instituciones estatales que llevan a formas de privatización que ya podríamos decir no son de tipo ideológica, son de tipo de orientación de los hábitos en términos cotidianos, ¿no? Entonces hay me parece, se está mapeando en una velocidad inédita unos cambios en las orientaciones, en los hábitos, en las modalidades de consumo y de endeudamiento y de trabajo vinculado a la economía de plataformas que, por supuesto, tienen su momento clave en la pandemia, pero que en estos 2 años me parece que han sufrido también un dinamismo que está también en el centro del debate público y político. Lo que sucedió en la discusión de estos días con el triple femicidio vinculado a la situación de pobreza, de marginalidad de estas jóvenes en las que hay toda una carga de moralización además sobre qué significan hoy las estrategias de supervivencia y en particular para las mujeres jóvenes pobres, que son además el segmento que sufre el mayor desempleo en este momento. Me parece que es uno de los síntomas de cómo aparece esta discusión en términos de lo irreversible de lo que ha venido pasando en estos 2 últimos años. Y el último elemento sobre proyecto de futuro, creo que es lo más difícil justamente porque vemos que en las ultraderechas y en la imaginación de la ultraderecha hay una preocupación y una inversión constante en la idea de futuro, en la idea de apuesta por el futuro, en la idea discutíamos ayer también, de especulación, de la noción de especulación en términos de una subjetividad especulativa
que podemos encontrar esta idea de emprendedorismo, endeudamiento y especulación como modalidades de subjetivación política que ya están arraigadas a la materialidad de la vida cotidiana y a las estrategias de, bueno, ¿qué significa hoy vivir con pluriempleo, plurideuda, etcétera, etcétera? Entonces, ahí hay una dimensión del futuro que está completamente atada a estas formas de explotación financiera, ¿no? que ya son parte del futuro que se viene. Yo creo que hay una, como decía antes, una restricción de volver a un discurso de reponer derechos, que me parece que se queda corto por todos lados, que no hay una discusión de fondo en las... por lo menos en las elecciones, que aparezca sobre el modelo extractivo y la manera en cómo se engarza ese modelo extractivo con un modelo de valorización financiera, que a la vez es muy palpable en las economías cotidianas, ¿no? No es algo que es una discusión que solamente pueden tener expertos o expertas en esas temáticas. Me parece que las dinámicas extractivas en términos financieros, pero también el efecto de la crisis climática en los territorios es algo que ya está aterrizado en las vidas cotidianas y sin embargo no hay en serio un debate político sobre qué significa tomar eso en serio al futuro. Y bueno, por último diría las formas de brutalización de la violencia en la vida cotidiana, ¿no? Y vuelvo acá a la cuestión del triple femicidio, porque me parece que por momentos parece que hay una falta hasta de lenguaje para entender qué es lo que ha sucedido y a la vez tenemos un montón de elementos de lo que viene pasando para entender cómo se han ido modificando, cómo han mutado las formas de violencia en la vida cotidiana, las formas de crueldad, este término ahora tan propicio, ¿no? para entender el momento, y creo que esa es otra discusión de fondo que está faltando también a la hora de pensar qué futuro. Así que dejo por acá. Bueno, muchas gracias por la... Igual se escucha, o sea, lejos del micrófono también se escucha. Gracias por la invitación, Fer, Celeste, Augusto, a toda la gente del Círculo Rojo. Fue un placer el día que participé en el programa y así que apenas me dijeron, dije, me parece buenísimo, además la mesa con Vero, con Omar, creo que instancias como esta, en momentos como este, son realmente importantes y me parece además valioso que espacios de izquierda convoquen también a personas de tradiciones muy distintas a su programa, a sus conversaciones, a sus charlas, porque permite también repensarnos todos dónde estamos parados. O sea, durante este año y medio y también antes empezamos a repensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde nos queremos parar? Y me parece que eso es muy valioso. Yo quería... La escuchaba a Vero recién hablando de la brutalización y de que yo creo que está muy en carne viva y que la vivimos todos los días y que todos estamos incluso con estados alterados que nos deja esta condición contemporánea del mileísmo, pero también de una degradación de la sociedad y de una degradación cada vez más acentuada del capitalismo y del capitalismo en la Argentina, de los capitalismos más periféricos, donde hay situaciones que duelen más y que le duelen más a los que tienen menos, pero que las vivimos todos en distinta medida. Las situaciones de salud mental son también un tema que yo creo que deberían empezar a ser abordados profundamente también por las izquierdas como parte de los problemas que ha traído todo este mundo, incluso de la digitalización, de la financiarización de la economía, de los endeudamientos. Pero quería empezar de manera optimista, no suelo serlo. Venía en el 92 en el colectivo y poco antes de bajarme, subió un chico que tenía una suerte de maíz inflado y qué sé yo, estaba con la mamá y había otro chico con su mamá y su hermano. Y el que estaba sentado antes empezó a mirarle el coso y el otro le dijo, ¿querés? Y se pusieron a conversar. Le compartió algo que él tenía y se pusieron a charlar.
Soy un padre sensible, me vas a hacer llorar. Con ese tipo de cosas. No, Así que- yo pensaba que honestamente creo que ese es el inicio de la cooperación social, y que el inicio de la cooperación social es también el inicio del socialismo. Llamemos por socialismo lo que llamemos, cada cual tendrá sus definiciones, pero que un chico que no conoce a otro suba al colectivo y le parezca normal, que si alguien le está mirando la cosa con un cierto deseo y le dice, che, ¿querés? Y se pusieron a hablar después de Dragon Ball Z, y cuando yo me bajé estaban hablando y no se conocían. Y eso me parece que, no me quiero poner en una suerte de microautonomismo, ¿no? Que digo, acá está la resistencia. Pero honestamente me pareció que uno viene tan cargado, tan mal con todo lo que pasa, tenemos las vidas privatizadas. No es que tenemos solamente la sociedad privatizada, nuestras vidas están privatizadas. También el efecto de la pandemia, quedarnos en nuestras casas. Bueno, no, acá no voy, no me reúno, ¿para qué voy a ir a una asamblea? No, discutir con compañeros otra vez, la misma Y cuando ves que no es innato ni natural, decir, no, esto es mío, ¿vos qué me vas a dar? Lo que se produjo ahí era una conversación, lo que se produjo ahí era una asociación. Y yo justo venía pensando, había leído una cosa que dice Marx en los manuscritos, que siempre me pareció hermosa, que él dice algo así que cuando dice que al principio él veía a los obreros comunistas franceses asociándose, y dice, con el pretexto de fumar, de beber, de salir, dice, en realidad lo que están produciendo es sociedad, asociación. Ahí ya está el germen de lo que queremos. En esa pequeña asociación, en ese compartir, en ese estar juntos, en ese... No soy yo solo, estoy con otro. Por supuesto, el texto de Marx decía algo así como, al principio la tarea es la propaganda, la difusión, no sé qué, pero en realidad lo que se está produciendo ahí no es por la propaganda, por la difusión, se está produciendo una asociación de personas. Y esa asociación de personas distintas están compartiendo cosas. Así que quería empezar de modo optimista y ahora voy al pesimismo más absoluto. Correspondiente, Fer. Ahora me pongo pesimista. Yo quería simplemente situar el experimento mileísta, que efectivamente es un experimento que al principio, como charlábamos un poco antes tras bambalinas, creo que todos por ahí le subimos un poco el precio. Yo me hago cargo también de haber creído en su momento que era otra cosa. Digamos, recuerdan que Milei, a diferencia del PRO, en lo que yo creo, hacia donde yo creo que está yendo, es decir, en una macristización de Milei en los últimos tiempos, incluso la última campaña, el significante de Milei ya no era la casta, era el último clavo en el ataúd del kirchnerismo nunca más, una confrontación más directa con el peronismo, es decir, intentando ubicarse en un clivaje más cercano al del macrismo, sobre todo el del macrismo más radicalizado, digamos, al ala dura del macrismo, al ala de Bullrich, a la del propio Macri, digamos. Pero Milei decía, no, la Argentina no se jodió en 1945. Él no decía eso. Él decía, la Argentina se jodió con la creación del Banco Central y se jodió con la democracia de masas. Para Milei la democracia de masas era un problema, era teóricamente un anarcocapitalista que bebía de las ideas de Rothbard, que impugnaba el Estado, que decía... tenía que impugnar mucho antes que el peronismo. Su problema no era lo que algunos llaman el populismo. Su problema era la democracia de masas. Y eso estaba muy claro. Sin embargo, progresivamente, Milei fue modificando esa posición y alineándose cada vez más en un discurso antiperonista, lo cual también muestra que estas extremas derechas, como decía Vero, tienen reflejos cambiantes, es decir, van modulando posiciones distintas. Y lo que yo quería traer es plantear que la extrema derecha es una familia. Es una familia, pero en la familia no todos los miembros son iguales. Hace muchos años, ya en los 90, el periódico comunista Il Manifesto, el periódico comunista italiano fundado por Rossana Rosanda, publicó un álbum de figuritas. Un álbum de figuritas como la figurita de fútbol, o la figurita de dibujos animados, o yo porque coleccionaba la de fútbol, pero... y se llamaba Álbum de Familia. Entonces era el álbum de familia de la izquierda. Y entonces vos abrías el álbum
y te encontrabas con, claro, una familia. Y en la familia estaban todos. De repente estaba, o sea, ellos no excluían a nadie. Estaba Lenin, Trotsky, Stalin, Rosa Luxemburgo, Emma Goldman, Víctor Serge, qué sé yo, Kautsky, todos. Entonces, claro, ¿cuál era la idea que ellos planteaban? Que en una familia siempre está uno que dice, no, este es el tío que no me cae bien, con estos tíos no voy a morfar, qué sé yo, pero que son distintos, pero que hay un aire o una suerte de, hay algo común, hay algún tipo de sustrato común. Y la extrema derecha, lo que quiero plantear es que no es un bloque homogéneo, sino que tiene diferencias entre sí, pero que tiene un aire de familia, que hay pegamentos, hay cosas que la pegotean, como decía Vero, que identificaba 3 puntos que la pegotean. Y en ese sentido, uno podría decir, si uno mira la familia política, por ejemplo, de la extrema derecha, uno puede decir, bueno, en términos económicos, ¿encontramos solo neoliberales? Y uno diría, no. Por ejemplo, Reagrupamiento Nacional en Francia o los demócratas de Suecia son profundamente bienestaristas en términos de estado de bienestar. ¿Qué dicen? No, nosotros queremos más estado de bienestar, no menos. Y uno dice, ¿pero cómo? Claro, eso viene con una trampita. Es para los suecos y para los franceses. Y el concepto que ellos tienen de francés y de sueco en esos casos es un concepto absolutamente nativista. Es un concepto que está dirigido a excluir a un otro. ¿Quiénes son esos otros? Los migrantes. ¿Y de qué origen son esos migrantes mayoritariamente? Musulmanes. Es decir, ahí donde se establece una frontera contra, por eso por eso recuperan esta idea de la civilización judeocristiana, de las raíces judeocristianas, y que además los ligan, por supuesto, a un etnonacionalismo de corte blanco, etc. Exaltan, por ejemplo, ahí encontramos, hay casos de una profunda exaltación de la clase obrera en la extrema derecha. Pero lo que exalta a la extrema derecha, a la clase obrera, es una clase obrera nativa, es una reconstrucción de la clase obrera, es una reimaginación de la clase obrera. Vuelven a la idea de una clase obrera de la década del 40 y de los 50, a la idea de una clase obrera tradicional, de una familia tradicional, en la cual el obrero sale a trabajar, llega a su casa, lo espera su mujer con sus 2 hijos, la familia tradicional, el obrero tradicional, pero no están exaltando al obrero. Están exaltando a la nación a través del obrero. Y están exaltando una idea excluyente de nación a través de esa exaltación de la clase. De hecho, el rojipardismo, que es una tendencia que nace en rigor en la derecha y no en la izquierda, tiende a hacer eso. Tiende a decir, la izquierda abandonó los planteos materialistas, los planteos de clase, se plegó a agendas de diversidad, de culturalistas, etcétera, y los abandonó a ustedes. Hay un librito hermoso de Didier Eribon que se llama Regreso a Reims, donde muestra cómo se utiliza este tipo de retórica y muestra algunos trasvases de voto del Partido Comunista Francés hacia el Frente Nacional de Francia. Pero Eribon dice, cuidado, el voto al Partido Comunista Francés era un voto afirmativo, donde la clase se afirmaba a sí misma, donde la clase se veía a sí misma en su propio proyecto y en su propio programa político. Podemos discutir también al Partido Comunista Francés, no es el momento, pero quiero decir, se estaba afirmando. Cuando vota el Frente Nacional, ¿se está afirmando o está rechazando un abandono que se le produjo? ¿Está votando por el Frente Nacional o está votando contra un sistema, una política por la que siente abandono? Uno es un voto reactivo, el otro era un voto afirmativo, era un voto de esperanza, un voto de clase en términos de esperanza. Pero además también tenemos diferencias en las extremas derechas en términos económicos, en términos geopolíticos. No todas las derechas, tenemos derechas, por ejemplo, pro-OTAN, atlantistas. El caso de Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni es muy claro, su alineamiento internacional no se produce con la Rusia de Putin, pero la Hungría de Orbán se alinea con la Rusia de Putin. Ahora, si decimos que, es decir, lo que tenemos son genealogías muy distintas, tenemos derechas liberal conservadoras, nacional católicas, etnonacionalistas, hay una diversidad.
pero hay cosas que la pegotean. Y una de las cosas que la pegotean es la batalla cultural antiprogresista. Y la batalla cultural antiprogresista se monta sobre muchos de estos significantes de los que estamos escuchando hablar, ¿no? Marxismo cultural, wokeísmo, progresismo, que no son conceptos analíticos ni categorías serias. Son lo que a mí me gusta usar, una expresión que utiliza la historiadora Mercedes López Cantera en un excelente libro sobre el anticomunismo en Argentina. Ella dice, ¿está por ahí? Ah, mirá. No la veo. Hola, Mer. Dice, son criterios de clasificación del enemigo. Entonces, cuando la derecha dice, cuando estas extremas derechas dicen, estamos contra los comunistas, y después te dicen, la reta es comunista, lo que queda claro es que el concepto de comunismo, por eso la idea de anticomunismo sin comunistas, ¿no? Que después ellos nos dicen, ustedes hacen antifascismo sin fascistas. Eso también hay que discutirlo, pero ellos utilizan esas categorías que son significantes vacíos para agrupar muchas de las cosas que impugnan en una misma categoría. Entonces, Miriam Bregman y Cristina Kirchner son lo mismo. O sea, pueden participar en fuerzas políticas distintas, pueden tener planteos programáticos diferentes, pero son lo mismo. ¿Por qué? Porque utilizan conceptos que sirven para agrupar. Y lamentablemente, hay que decirlo, durante un tiempo les funcionan, les han funcionado. De hecho, al construir clivajes en torno a la idea de que, pero todos estos piden derechos, pero todos estos no quieren que vos progreses, pero todos estos no creen en tu capacidad, logran unificar esas posiciones. Entonces, lo que yo creo es que en la extrema derecha es una familia amplia compuesta por fuerzas muy distintas, pero que tienen dispositivos retóricos que se reúnen y que los vemos en conferencias como CIPAC, el Foro de Madrid. Digamos, no debe haber una fuerza más distinta. Por ejemplo, Vox es una fuerza que es una decisión del Partido Popular español. Es una decisión más ultraliberal. Es ultraliberal Vox en términos económicos. Ahora, cuando uno los escucha hablar, son hipernativistas, la España castiza, que los reyes, que no sé qué, que ahora están enojados con el rey porque dicen que es pro-palestino igual. Pero lo que quiero decir en ese sentido es que hay una apelación a esa retórica que dice que permanentemente acusa a la izquierda de victimista, pero que en realidad lo que esconde es un victimismo de la propia derecha. La derecha está permanentemente diciendo, ellos son los ofendidos, ellos son los de la tiranía de la corrección política, pero en realidad ellos son los ofendidos con los ofendidos, digamos. Ellos están permanentemente diciendo, es que, y esto viene de toda una posición que desarrolló un teórico francés, Alain de Benoit, en la década del 70, de la metapolítica, el gramscismo de derecha. Ellos establecieron una idea de hacer una guerra de posiciones, digamos, una estrategia gramsciana de ir conquistando espacios, hegemonía cultural en la sociedad civil. Entonces ellos dicen, ¿por qué hacemos esto? Porque en realidad la sociedad está gobernada por la izquierda. Los valores de la sociedad son de izquierda. En realidad nosotros no tenemos poder. Incluso aunque lo tengan, cuando lo tienen, dicen, no, la izquierda es la que tiene el poder. El poder está en otra parte, no lo tenemos nosotros. Es la izquierda la que tiene el poder. La izquierda logró instalar sentido común y nosotros tenemos que desbancar ese sentido común. Pero si la izquierda logró instalar sentido común según ellos, entonces ellos son las víctimas. Ellos son las víctimas del marxismo cultural, del wokeísmo, del progresismo, etc. Y en ese sentido, y esta es mi parte pesimista, yo creo y coincido mucho con Vero en que en Argentina opera un antifeminismo de Estado, pero no en todas las extremas derechas el antifeminismo opera de los mismos modos. En Europa, acá hay una gran investigadora, Sara Fabris, que trabajó sobre el femonacionalismo, que es la forma en la que las extremas derechas se reapropiaron de parte de los discursos feministas. Entonces, ¿qué hicieron? Yo miro mucho los casos europeos, debo decirlo, es así, defecto. ¿Qué hicieron? Ellas dicen, nosotras somos las defensoras de los derechos de las mujeres francesas, frente a la invasión de la burka, frente a la invasión de
del Islam radical. Si ustedes quieren defender en España, Vox, hay grupos de mujeres de Vox que utilizan los discursos de Clara Campo Amor, digamos, de dirigentes feministas socialistas, para utilizarlos contra la invasión migratoria, la idea del gran reemplazo. Entonces, creo que cuando nosotros vemos fenómenos como el del antifeminismo más claro y nítido, como el que se expresa acá, o como la posición más anti-LGBT que se expresó acá en el discurso de Davos, tenemos que ser conscientes que también hay otras posibles respuestas que puede dar la extrema derecha y saber que tienen otros dispositivos retóricos y otros dispositivos culturales para ofrecer si no le funcionan los más explícitos, los de combate más explícito. Y eso me parece que es algo a lo que hay que prestarle atención. Porque efectivamente, yo creo que de hecho la cuestión de Gaza y la cuestión de Israel se insertan dentro de este paradigma. El Islam ha pasado a ser el Islam in toto, es decir, la idea de que hay un bloque que se opone a un determinado tipo de civilización. Alain de Benoist lo planteaba literalmente así. Él defendía una posición que era el etnopluralismo. Decía, en Europa funcionan la civilización judeocristiana, blanca, allá hagan lo que quieran. Pero me parece que esto está muy conectado a la forma en la cual hoy se ve al mundo árabe, que es algo que cuesta mucho discutir, porque también es cierto que es difícil, porque en muchos de esos países hay efectivamente severos problemas para la igualdad de género, para las diversidades sexuales, etc. Pero quiero decir, la extrema derecha tiene más dispositivos retóricos que los que Milei muestra en Argentina. Muchos más dispositivos retóricos, y yo no estoy tan seguro de que no pueda utilizarlos. De hecho, como sé que seguramente ya está extendido y no puedo hablar sobre los otros temas, lo que querría decir es que a mí lo que sí me preocupa es que la salida de esto, yo lo que veo es un proceso de derechización que no se produce solamente en la derecha, sino que se produce también en el campo del mundo de lo que se llama nacional popular. Es decir, cuando de sectores que provenían del kirchnerismo, que digamos uno podía decir, habían asumido posiciones más cercanas a clivajes de izquierda, uno empieza a ver retóricas muy parecidas a las de esta idea, ¿no?, de Dios, patria, familia, volver a las fuentes del sindicalismo clásico, la reposición de la idea de un trabajador tradicional y por ende de una trabajadora tradicional o de una no trabajadora tradicional. Me parece que eso es algo que nos tiene que hacer alertar, porque no gobierna solo Milei, también gobierna Villarruel, y hay otras fuerzas que integran la Libertad Avanza, que no son los anarcocapitalistas, que hay otro tipo de posiciones ahí adentro en ese conglomerado, y a mí me parece que es problemático. De hecho, los coqueteos de Guillermo Moreno con ese tipo de fuerzas a mí me parecen muy preocupantes, pero muy preocupantes. Y creo que a eso hay que prestarle atención, y yo no sé si se le está prestando la suficiente atención. Me voy a saltear la cuestión del fascismo, porque por ahí quedó además un poco, ahora con este Milei medio en declive, quizá quedó más desactualizada, pero sí diría que para pensar el futuro, acá la papa no la tiene nadie, y los que nos equivocamos votando muchas veces tampoco, mucho menos. Lo que sí diría es que creo que algo que decía Enzo Traverso, que me parece que es interesante, que es que tenemos que pasar de la memoria de las víctimas a la memoria de las luchas. Es decir, que la imaginación futura que nos tiene que animar es la de las luchas que probablemente, muchas de las cuales pudieron haber sido derrotadas, algunas consiguieron victorias parciales, pero que también tenemos que salir de una cierta nostalgia retroutópica. Es decir, no vamos a reponer el mundo de ayer, y además yo creo que no sería deseable reponer el mundo de ayer. El mundo de ayer era muy desigual también, y creo que ese mundo que muchas veces se idealiza, ¿no?, el mundo del estado de bienestar, que Argentina es uno de los pocos países que tuvo algo parecido en América Latina, un estado de bienestar,
tiene serios problemas. Era un mundo muy masculinizado, era un mundo muy racializado, era un mundo donde los trabajadores no la pasaban nada bien en esas fábricas que ahora decimos, uy, se agarraron las fábricas. No estoy haciendo una reivindicación de lo que vino después, en absoluto, pero creo que tenemos que atrevernos a pensar de otra manera. ¿Cómo se hace? No lo sé, pero sí estoy convencido de que no tenemos que dejar que pase esto que alertaba Fer, que instalen un sentido común sobre el cual después se puedan montar otros. Es cierto que el mayor triunfo de Thatcher, la diferencia de Thatcher es que Thatcher gobernó desde el 79 y los laboristas volvieron en el 97. Esto va 1 año y medio y está en una crisis que Thatcher no tuvo, digamos. Respeten los rangos. Claro, o sea, Thatcher ahogó a los mineros, Thatcher ahogó la huelga de los mineros, disciplinó realmente a la sociedad británica y disciplinó al principal partido de oposición y sobre todo logró torcer a la izquierda de esa fuerza opositora, hasta el punto que, como bien saben muchas y muchos de los que están acá, ese partido expulsó a las tendencias revolucionarias que tenía en su interior, el Partido Laborista expulsó a la tendencia militante, a los socialistas revolucionarios, a los socialistas internacionales, etc. Pero yo creo que sí es posible que dejen instalado un sentido común por algunas de las cosas que decía Vero, porque hay una cuestión de la materialidad que queda instalada y que eso sí hay que ver cómo se desarma. Ahora, yo volviendo al principio, para no ser demasiado pesimista, quisiera ser positivo y decir que tiene que haber una posibilidad de superar esto, que no sea tampoco, que sin poner en pie de igualdad el pasado y el presente, porque mi ley no tiene nada que ver con lo que a mí no me gustan las fuerzas que ahora dicen no queremos volver al pasado, pero no nos gusta el presente. A mí la verdad que me molesta mucho. Tengo algunos amigos que están en esa posición. Yo la verdad no creo que sea lo mismo el kirchnerismo que el mileísmo. No creo que sea homologable la extrema derecha al kirchnerismo. No me parece que una posición de izquierda pueda partir de ahí. Ninguna posición de izquierda puede partir de ahí. Pero tampoco creo que debamos aceptar los límites que la experiencia kirchnerista dejó. Es decir, creo que tenemos que tener la posibilidad de pensar e imaginar otro tipo de futuro, y yo creo que esto lo dejo picando, también es necesario desestatizar un poco la mentalidad de la izquierda. Y cuando digo desestatizar, quiero decir que a mí me gusta un tipo de tradición de izquierda muy, muy antigua, muy primigenia, muy de los inicios del movimiento socialista, que hablaba de la prefiguración social. Lo hablaba con un compañero de algunos de los que están acá, Octavio Clivaro, un amigo que me convocó para su streaming hace un tiempito. Yo le decía, cuando los primeros socialistas se organizaban y armaban sus bibliotecas populares, sus espacios de sociabilidad, sus salas de conciertos, no solamente lo hacían para conquistar el poder del Estado, sino para mostrar que ya podían vivir de otra manera en el presente. Eso no es autonomía, eso no es lo mismo que el autonomismo. Eso no es una sociedad paralela que funciona de espaldas a la sociedad, casi como si fuera esa oposición que el cristianismo primitivo tenía con el mundo, ¿no? Alejémonos del mundo y construyamos nuestra pequeña guarida. Pero sí es cómo nos vinculamos entre nosotros, cómo integramos espacios con otras personas de otros sectores sociales que pueda prefigurar aquella sociedad que deseamos. Yo creo un poco en eso, volví a creer en eso, no siempre creí en eso. Dicen que uno a los 40 se desradicaliza, creo que a mí me está pasando lo contrario. Gracias. Omar, el honor del cierre. Bueno, buenas noches. Gracias al Círculo Rojo, a Fernando, a la Casona por la hospitalidad y los compañeros y compañeras para estar abiertos a la discusión y naturalmente a ustedes por venir. Bueno, yo voy a tomar el último punto de los que mencionó Celeste a propósito de más bien qué hacer, ¿no? Y lo voy a hacer de una manera limitada para hacer una intervención breve. Mi propuesta es proveer una suerte de anatomía conceptual de lo que denomino el oportunismo de izquierda. ¿Qué significa el oportunismo de izquierda? Es la deflación del campo de la política
a adoptar un posicionamiento en un terreno que está dividido en dos opciones, ¿no? Y que en general me parece que es una actitud que se va a presentar no solo en la Argentina respecto del combate contra la ultraizquierda, y es el de unirnos todos, quienes estamos en contra, ¿no?, para frenar a Milei, frenar a Trump, frenar a Meloni, etcétera, etcétera. Quisiera hacer entonces un análisis de ese oportunismo, porque conduce a una licuación de las posiciones políticas y teóricas de la izquierda. Yo veo que hay una suerte de asimetría entre un momento, que es el momento del diagnóstico, de por qué surgen estas ultraderechas que habían existido, en cierto modo, en los márgenes, ¿no?, como sectas políticas, después de 1945, es decir, después de que los fascismos fueron derrotados, o persistían como think tanks, ¿no?, de grupos pro-patronales que no tenían relevancia política. Pero ahora han llegado al poder, se ha transformado, y como dice Mariano, son complejas, ¿no? Es una familia diversa. Pero en todo caso, en el análisis o en el diagnóstico de por qué surgieron y por qué llegaron al poder, se suele apelar a una complejidad conceptual. Por un lado, realizando un análisis de las transformaciones, de las mutaciones de los regímenes de acumulación del capitalismo, de la crisis de lo que Fernando llamaba, ¿no?, el modelo socialdemócrata, ¿no?, de la integración, un capitalismo industrial, con inclusión social, con reconocimiento, incorporación de derechos, etcétera, que ha entrado en una fase, digamos, de transformación, y además hay también análisis que incorporan dimensiones propiamente políticas e ideológicas, tecnológicas, subjetivas. En fin, nos encontramos en un escenario que es muy diverso en el tipo de análisis, en el tipo de enfoque, ¿no?, que se realiza, y que tiene una gran densidad teórica. Pero cuando se pasa al momento de la práctica política inmediata, y especialmente en los momentos electorales, que sabemos que en la sociedad burguesa capitalista constituye un momento fundamental, porque es la situación en la cual se intenta recomponer un problema esencial, o sea, característico de esta forma social, que es la debilidad de la legitimación política de estas formas sociales, ¿no?, que es algo que en el antiguo régimen no se planteaba, porque el poder estaba asentado en estructuras perennes, ¿no?, y en última instancia sostenidas en Dios. Más bien, en la política moderna encontramos que la vaciedad, ¿no?, del pueblo, que no está en ninguna parte, tiene que reformarse, tiene que reconstituirse, ¿no?, en estos momentos electorales que suelen imponerles, ¿no?, a la izquierda, dónde situarse en este combate contra la ultraderecha. Y lo que ocurre ahí es que lo que en el momento del diagnóstico era un enfoque multidimensional, complejo, articulado, deviene en un posicionamiento en un campo simplificado, puramente político e inmediato, de dos territorios, ¿no? Y es obligada entonces en esas condiciones la izquierda a elegir por el mal menor. Y me parece que ese es el problema que yo quisiera pensar. Particularmente en sus aspectos teóricos o en las dimensiones conceptuales. En este sentido no quiero dar a entender que la discusión política se basa directamente en el plano teórico. Pero me parece que ahí hay una tensión, particularmente porque, al menos en la tradición socialista, el concepto de teoría que se utiliza es un concepto crítico. Para explicar brevemente esto, voy a apelar a un ensayo de Max Horkheimer, uno de los filósofos de la Escuela de Frankfurt de 1937, que distinguía entre la teoría tradicional y la teoría crítica. Había varios criterios que separaban, ¿no?, a la ciencia, digamos, burguesa, el modelo era el positivismo, de lo que podemos entender por teoría crítica, que durante buena parte del siglo XX estuvo hegemonizado por el marxismo, por razones políticas respecto a las cuales no voy a ingresar ahora, pero que en la actualidad se halla más bien en un escenario mucho más variado. O sea, el marxismo puede ser todavía un elemento de la teoría crítica en la medida en que sigue siendo una concepción o un análisis, ¿no?, de la forma capital, pero
tenemos otras teorías críticas, el feminismo, la cuestión ecológica, el antirracismo, en fin, es un escenario mucho más complejo. Pero una de las características fundamentales, para volver a la cuestión que planteaba Horkheimer, es que si la teoría tradicional separa sujeto-objeto, la teoría crítica involucra el lugar del sujeto en la posición del objeto. Es decir, que el investigador no está fuera del mundo que analiza. Está situado, digamos, en una historia que es y una condición, ¿no?, donde él mismo está, por así decirlo, penetrado por esa realidad social que analiza. Incluso en términos de la investigación en las ciencias de la naturaleza también me parece que podemos pensar esa interpenetración. Pero había un segundo rasgo diferenciador, según Horkheimer, y es que mientras el saber positivo, el saber científico tradicional se planteaba libre de valores, la teoría crítica posee una dimensión normativa, una dimensión que tiende a plantear ciertos modos no solo de crítica teórica de sus objetos, sino una instanciación hacia la práctica, hacia la transformación. En la medida en que la teoría crítica lo que revela son formas de dominación que merecen ser cambiadas. En este sentido, por ejemplo, no sé, lo que Marx propone es la identificación de una lógica alienada, de un automovimiento de una forma social, que él llama la forma mercancía, ¿no?, que se apropia del mundo y de los sujetos para constituirse en una suerte de sujeto global que domina a una realidad y la lleva hacia los límites de su propia autoextinción. Entonces, involucrando allí la demanda por liberar a los sujetos de esa fuerza objetiva que se les impone en términos de una alienación. Y me parece que en el caso de la teoría feminista podríamos también encontrar allí un aspecto fuertemente normativo, porque no es solo una indagación o una elucidación de la construcción, de las experiencias de las mujeres, de sus situaciones, sino también la denuncia de una condición de dominación, la dominación masculina, y de opresión que tiene una implicancia normativa. Entonces, aquí hay un conjunto de facetas o aspectos que ingresan y que alimentan, me parece hoy, lo que podemos entender por una teoría de izquierdas, una teoría socialista, que me parece que no tiene una relación simple, digamos, con la práctica, ¿no? En la medida en que la práctica política involucra un conjunto de aspectos y temporalidades, situaciones, relaciones de fuerza que exceden largamente a la teoría. Incluso yo tengo una suerte de teorema que sostiene que hay una subdeterminación de la política socialista por las teorías críticas y hay una sobredeterminación de las teorías críticas por la política socialista. Es decir, no hay una relación directa, no hay ni una oposición, digamos, kantiana entre la teoría y la práctica, ni hay una unidad absoluta en el sentido hegeliano, ¿no?, que es la idea básicamente idealista, que el pensamiento puede apropiarse de la realidad y hacerse libre, ¿no?, en esa propia automediación del pensamiento. Aquí hay un problema, desde luego, pero me parece que justamente de lo que se trata en el problema del oportunismo es en el de licuar esa complejidad analítica, teórica y conceptual e identificar el ámbito de la política, por ejemplo, en el combate contra las ultraderechas, solo en un ámbito específico, que sería el propiamente político, ¿no? Entonces se pierde esa diversidad, esa complejidad, para instalarla en un terreno que yo llamaría weberiano. Weberiano en el sentido, bueno, por Max Weber, ¿no?, el sociólogo alemán, que tenía una teoría de la especialización o especificación, ¿no?, de esferas o dimensiones de la realidad en el proceso de la modernización. Mientras que en el antiguo régimen, digamos, en las sociedades feudales o precapitalistas, la política, la religión, el arte, el conocimiento estaban entrecruzados. Y en ese sentido, por ejemplo, la fundamentación, ¿no?, del poder tenía un fondo religioso. Lo que ocurre en la modernidad es que se crean instancias
de singularidad, con sus propias reglas, sus propias formas de validación, y entonces, por ejemplo, no sé, el ámbito del arte ya no está gobernado por la religión, y la política también tiene sus propias normas. Entonces, lo que se produce allí es un empobrecimiento analítico de los aspectos, ¿no?, a considerar en el análisis de la política. Y es precisamente lo que sucede cuando se plantea en el horizonte, digamos, de la lucha contra las extremas derechas, la necesidad de abandonar las reivindicaciones teóricas y políticas de las izquierdas para crear una suerte de frente popular, digamos, contra estas nuevas figuras, digamos, catastróficas, ¿no?, que estamos viendo. Pero ahí lo que se produce entonces no es solo una licuación, ¿no?, conceptual, sino también un abandono de las banderas estratégicas de la izquierda, como una suerte de sacrificio para esta lucha en un solo plano, ¿no?, respecto de un enemigo que se define en términos, uno podría decir, schmittianos o laclosianos, de trazar una línea, una frontera entre unos otros y nosotros, ¿no? Y me parece que esta es la dinámica fundamental en la que se sitúa el oportunismo también de las izquierdas. Y yo creo que es fundamental pensar maneras de oposición y combate y lucha contra la ultraderecha que no se sitúen en ese terreno, que no abandonen las concepciones, las teorías del pensamiento de las izquierdas, para subordinarlas, ¿no?, a ese combate inmediato, sino más bien poder pensar, recuperar esos aspectos múltiples y diversos, ¿no?, del diagnóstico inicial. Es decir, pensar una lucha contra la ultraderecha que, por ejemplo, se sitúe en un horizonte internacional, que pueda capturar esa misma eficacia, ¿no?, de lo global, que es condición de posibilidad para el surgimiento de estas ultraderechas, que si bien son diversas, si coinciden en un momento histórico, en un periodo, es porque están de alguna manera refractando, dando cuenta de mutaciones generales de la sociedad capitalista. Del mismo modo, me parece que hay cuestiones como planteó Verónica, ¿no?, a propósito del extractivismo, ¿no?, del endeudamiento, que no pueden ser licuados en beneficio de ese alineamiento contra, por ejemplo, en el caso de la Argentina, contra Milei. En tal sentido, y cierro con esto, digamos, la recuperación conceptual y política de las conquistas críticas y las reivindicaciones históricas de la izquierda, del socialismo y de otras aspectos, digamos, de la política de izquierda, como las feministas, por ejemplo, o las ecologistas, no obedecen a una suerte de radicalismo ideológico, a sectarismo, a un purismo, de grupúsculos que están más preocupados por el narcisismo de las pequeñas diferencias, sino más bien a una reivindicación, ¿no?, de un análisis complejo, de un análisis que interroga no solo, digamos, lo que hay que hacer inmediatamente en el aquí y ahora de un campo simplificado entre un nosotros y un ellos, sino más bien en esa digamos, vindicación de la complejidad y la dificultad, ¿no?, de este combate, que es al mismo tiempo un combate contra Milei o contra Bolsonaro o Trump, etc., pero también es un combate contra la forma capital, es un combate contra la destrucción de la naturaleza, contra la dominación masculina, heterosexista, etc., ¿no? Me parece que es fundamental que la izquierda mantenga la relevancia de esas dimensiones en el quehacer, también en las elecciones o en la lucha en las calles, y esa es una conquista, me parece, que hay que mantener y no plegarse a la simplificación del campo de la política, que es característico del oportunismo, incluso el oportunismo de izquierda. Porque el oportunismo de izquierda no solamente implica sumarse o plegarse al carro, digamos, del centro izquierda, del extremo centro, incluso del centro derecha, porque la propia izquierda puede renunciar a sus maneras de pensar, de criticar, de analizar, cuando se transforma. Esto lo hemos visto en experiencias que transcurrieron hace pocos años, no solo en Europa, sino también en América Latina, donde se licuaban entonces el proyecto de transformación de estos
marcos más generales del capitalismo, de la dominación masculina, entre otros, para sostener programas de izquierda que progresivamente se iban plegando a un oportunismo que no solo involucraba una derrota política, sino también una derrota intelectual. Gracias. Bueno, sé que tienen 400 cosas para decir. Pero, bueno. ¿En respuesta? ¿No querés que abramos o seguimos? Sí, ¿qué dice? Yo quería abrir. Sí, Bueno, hablamos un poquito, es más democrática. Sí, y no te olvides de preguntar si pusieron me gusta. No te olvides de preguntar que te pongan me gusta. Ponga me gusta. Bien, abrimos un poquito, después hacer un cierre, si no, un ratito cada uno. Preguntas, dudas, posiciones, impugnaciones o likes, lo que quieran. Dele que en el chat son re barderos, o sea que... Sí, adelante. Yo me preguntaba desde el inicio de la charla, por un interés propio de la relación con 2001 y Milei. Pues en 2001 parece como hay una impugnación a lo político. Mi pregunta hoy es si no retoma algo de eso Milei de otra manera. Y escuchaba, digamos, en la linda conversación que han planteado, digamos, los temas que han planteado, si no hay justamente toda una reflexión sobre el problema del Estado, el cual no puedo dejar de recordar al amigo Leukovich, el sentido del fundamento, ¿sí? Entonces, ustedes hablaban, hay un pasaje de un Estado que garantiza la ilusión de una unidad a futuro y la esperanza, que pasa a ser ahora esa posición esperanzadora y unitaria, una posición defensiva contra los, ¿no? O sea, cómo se opera sobre justamente el desfondamiento, diría Nacho, del Estado. Y ese se puede la pregunta por la izquierda también. ¿Cómo pensar la izquierda sin Estado o en este estado de desfondamiento? ¿No? Como personas sabía que coincido que, digamos, la idea quizás de una izquierda internacional o transnacional es quizás contradictoria con las experiencias de las izquierdas nacionalistas, digamos, ¿no? Pero bueno, quería retomar ese hilo en relación más a como el síntoma del progresismo, digámoslo así, no solo la ofensiva de la derecha, sino el síntoma del estatismo, el síntoma, digamos, de una sociedad estatal, de que mucha gente, ¿no? el pobre de derecha, ¿no? Digamos, vota contra ese Estado, de una suerte de, bueno, eso, no sé, de resentimiento o de odio, porque esa paradoja de los progresistas llevando a nuestros hijos a colegios privados, votando lo nacional y popular. Bueno, en fin, quería tirar esa. Gracias por las ideas. ¿Alguien más? Bueno. ¿Puedo Yes. responder? Claro. Bueno, quería responder a la pregunta de Martín Grinkevics, que es interesante porque él repone la cuestión del 2001, ¿no? Respecto de las temporalidades, porque la pregunta, que es algo que no está para nada claro cuál es su respuesta, es si estos fenómenos son pasajeros, ¿no? Si son circunstancias, digamos, que coyunturales, o si en realidad vinieron para quedarse, es decir, que sus explicaciones no son entonces laterales respecto de tendencias más prolongadas, más extensas, y si no se ha transformado el escenario ideológico, al menos hemisférico, habría que ver, no sé. Pero esto nos plantea una cuestión, porque en algunas de las intervenciones hemos hablado de que ciertos datos de la cotidianeidad o de estas últimas semanas modificarían, ¿no?, el diagnóstico de qué era Milei. Y yo no estoy tan seguro que no debamos pensar también en temporalidades diversas, ¿no? Una temporalidad más larga que se vincula con la crisis del capital, ¿no?, que no logra recomponer su tasa de ganancia a pesar de que desarrolla las fuerzas productivas, un desmigajamiento de la fuerza del Estado, un avance del mercado, en fin, me parece que esto es lo que plantea tendencias de diversas duraciones, una de las cuales efectivamente se vincula con las mutaciones en el plano de las subjetividades, ¿no? Y creo que ese es un gran enigma. Y solo para cerrar, yo sería bastante escéptico respecto de extraer conclusiones terminantes a propósito de transformaciones coyunturales o electorales.
Bien. ¿Alguien más? Yo quería decir algo respecto de esto también. Por supuesto. Se puede. Me parece que es interesante pensar también el ciclo ese el libro de Nacho era Pensar sin Estado. Y también es interesante pensar, para seguir con la misma palabra pensar, cómo se pasó de pensar sin Estado casi a solo pensar con Estado, o a una suerte de estatización de la subjetividad. Es decir, solo se podía pensar en términos de derechos estatales, solo se podía pensar, es decir, venías de un movimiento asociativo, asambleario, digamos, de mucha productividad política de calle, y de repente solo se podía pensar en una suerte de nueva normalidad que era reconstituida por el fenómeno de la estatalidad, y se terminó la discusión. Es decir, yo una vez lo puse en joda en Twitter, cuando usaba bastante Twitter, después abandoné el camino, y una vez Fer me pidió permiso para usarlo, que se pasó algunos pasaron de cambiar el mundo sin tomar el poder a tener el poder sin cambiar el mundo. Entonces, eso fue efectivo y fue así, digamos. Hubo un pasaje muy claro de una subjetividad muy estatizada en determinado momento. Y yo creo que parte de lo que pasa hoy es el problema de eso. Que cuando hay una suerte de rebelión popular votando a Milei, que no es por Milei, y tiene que ver con algo de lo de la estatalidad que planteaba Omar, y que creo que ahí, yo creo que ahí acierta Semán cuando dice el Estado del Estado. Bueno, pará, cuando nosotros decimos no, porque el Estado que te garantiza, y el otro te dice no, pará, a mí no me garantiza un carajo. Pero tampoco vos tenés redes de sociabilidad. Por eso yo hablaba de la idea de prefiguración, de la construcción asociativa, de reimaginar formas de reunión y de organización diferentes, y voy a coincidir mucho con Omar, no politicistas en el sentido de no pensar una solución por arriba. Es decir, yo recuerdo cuando fui en un debate en un programa, para no ser muy explícito, solo escuchaba como, no, esto se va a ordenar, el peronismo va a ser así, y entonces en las elecciones se hace un frente, que además no sería estrictamente un frente popular, sino un frente democrático, porque también eso depende de la composición de fuerzas que tenga ese frente, para que sea un frente popular o para que sea un frente democrático, como si la contradicción fuera Milei. Pero no se discutía programa, no se discutía qué modelo de sociedad querés, hacia dónde querés avanzar, y yo creo que ese es un peligro, lo digo yo, que he tenido mis momentos de defección, o sea, no hablo desde ningún tipo de superioridad, al contrario, hablo desde la autocrítica, no desde la superioridad. Pero creo que efectivamente, y creo que pululan muchas posiciones, creo que algo de lo que decía Omar, y esto está conectado, porque pululan muchas posiciones de la política es un ámbito específico. La concepción beberiana de la política como profesión. La política es una profesión, no es un sentido de la política fuerte. Una de las, digamos, la idea burocracia, modernización, la política como espacio específico, la política que uno tiene que hacer. Entonces, eso borra la calle, borra la movilización, borra la asociación, y toda la fuerza se dirige a conquistar el aparato. Ahora, si vos conquistás el aparato sin programa, o licuando excesivamente el programa, sin redes que te sostengan después cuando vos estás ahí, y quedás en un problema. Y yo creo que de hecho, y con esto cierro, yo creo que a donde quieren llevarnos es a una suerte de nueva normalidad política, que lo decía cuando me invitaron al programa, que es un combate entre derechas radicalizadas o extremas derechas e izquierdas moderadas. Esto es claro en Brasil. O sea, el Lula 2, que es mucho más moderado que el Lula 1, y que no tiene casi margen de maniobra para producir reformas. No tiene margen de maniobra para producir reformas, pero reformas mínimas. Tiene enfrente algo hiperradical. Boric, que no es, digamos, un radicalizado, digamos, más bien armó con la vieja nueva mayoría y la vieja concertación, tiene enfrente a Kast,
que es mucho más radical. Yo creo que la polaridad que están intentando instalar es una polaridad donde la única radicalidad posible es por derecha. Ustedes ahora licúen programa, no construyan base social, déjense, se pasaron 3 pueblos con todo, estaban queriendo decir. No solo con una cosa, es con todo. Me parece que hay algo que está pasando por ahí. Y lo del 2001, que hablamos con Fer la otra vez, que Fer dijo el derecho a resistencia, yo estoy de acuerdo. Hay que plantear la democracia también en términos menos politicistas. La democracia tiene que ser una democracia cabal. Es decir, no, disculpe, el gobierno de Milei es democrático, tiene legitimidad de origen. Ahora, sus acciones profundizan o horadan la democracia. ¿Tenemos derecho a resistir gobiernos que horadan la democracia y que horadan las condiciones de vida de la población, los vínculos sociales? Yo creo que hay que reivindicar ese derecho a resistencia. Bueno, yo también me voy a meter con él, con la pregunta de Martín, porque bueno, se ha dicho mucho justamente de cómo Milei es una especie de realización, ¿no?, de la consigna del que se vayan todos, que literalmente él la cantó en su momento de victoria, y me parece que la pregunta del Estado es qué significa un momento de, entre comillas, hiperestatalidad, que significó de alguna manera el progresismo, que a la vez fue lo que produjo al Estado como máquina de precarización generalizada. Entonces, me parece que ahí hay una especie de contradicción, pero a la vez muy funcional, en cómo el Estado, en nombre de reestatizar lo social, ha contribuido a unas formas de precarización al punto que hace que se identifique al Estado también como, bueno, lo limitado, ¿no?, lo que dice una cosa pero hace otra, lo que supone una cierta escala y alcance, que de última eran los atributos que se le daban a la síntesis estatal, ¿no?, escala y alcance, que finalmente no la es, no la tiene, no puede ser, y además que revela, digamos, siempre la parcialidad extrema de su retórica de universalismo, ¿no? Entonces, creo que eso está como realizado en el momento con Milei. Ahora, la pregunta es cuáles son las formas de el no Estado o del pensamiento sin Estado o contra Estado que efectivamente también han proliferado, ¿no? Y ahí me parece que volvemos a la discusión de qué dinámicas de organización del trabajo que ya no están pensando en los contornos o en términos de la regulación del Estado son las efectivamente existentes, ¿no? Y ahí hay podríamos decir, una dinámica de pensar sin Estado, que ya es efectiva, que ya es de masas, ¿no?, que se realiza en el mundo del trabajo hiper precarizado y que, bueno, se trata de manera, muy binaria o posicional entonces hay que repolitizar eso que estaría despolitizado, porque piensa, actúa y trabaja sin Estado. Entonces repolitizarlo sería reescribirlo en un mundo de los derechos que también se sabe que no es existente, y que además ya no combina con un tipo de subjetividad política que piensa ya en otras coordenadas y actúa en otras claves. Entonces la pregunta es, bueno, ¿a qué tipo de Estado se estaría convocando, ¿no? Si hay cuando se habla de proyecto político de futuro, se estaba pensando también en un proyecto gubernamental o de opción electoral que no puede evitar una discusión sobre el Estado al mismo tiempo, ¿no? Me parece que ahí hay una traba fundamental en cómo las formas efectivas y existentes de ya pensar y vivir sin Estado están reorganizando la cooperación social, para tomar el término de Mariano, en dinámicas que, bueno, es difícil también de discutir en términos de organización política. Bueno, voy a tratar de hacer un cierre, así después podemos tomar algo. Igual si a alguno no le gusta, seguimos, no hay problema. Digo, en principio me parece que se introdujeron elementos muy importantes, muy relevantes para el debate. Me voy a centrar en alguna cuestión, 2 o 3 cosas particulares.
para mí hay que pensar el tema de lo estatal y lo público, lo estatal y lo común, ¿no? Por la experiencia que se tiene con el Estado. Esto ya lo cité 800 veces, ya lo dije, parecía que leí un solo libro, pero en Stuart Hall, en el largo camino de la renovación, estaba mucho eso, ¿no? De un Estado que no solucionaba, estaba presente en muchos lugares y no solucionaba ninguno de los problemas. Semán lo plantea a su manera. Es el núcleo racional que hacía que la derecha, que funcione la idea de la derecha contra eso, porque la verdad que era así, aunque proponía algo peor, digamos, ¿no? Ahora, hay un revés del tema del Estado, inclusive en el momento progresista, que es no solamente ver el Estado como dador de derechos a partir de lo conquistado por luchas, de lo que sea, sino también el aspecto coercitivo del Estado. Y no solo el aspecto coercitivo en el sentido de la policía o de lo que sea, sino, por ejemplo, en la estatización del movimiento sindical y en su momento también de los movimientos sociales. Del movimiento sindical es histórico. Me voy a permitir una ortodoxia. El Trotsky mexicano, cuando empezó a observar a Latinoamérica, dijo: el movimiento obrero latinoamericano tiene dos tareas, así como hablaban los clásicos, ¿no? La democracia sindical y la independencia del Estado, de los sindicatos. Tema que está ausente, inclusive muchas veces ausente en nuestro propio discurso de izquierda. ¿Por qué? Ahora están siendo las elecciones en el sindicato de la alimentación. A la oposición prácticamente la proscriben, con el aval del Ministerio de Trabajo. Obvio. La triada de la que hablaban los clasistas, de esas fábricas del Fordismo, que Mariano hablaba que no la pasaban tan bien, por eso hicieron el clasismo, era la triada de la dirigencia sindical, la patronal y el Estado. Y eso hace que la estatización, hiperestatización del movimiento sindical, hace que se mantenga muy encorsetado. Por eso, por ejemplo, los lugares más concentrados, la industria automotriz, petroleros, camioneros, hacer una oposición que recupere esos sindicatos para darle democracia sindical y que transformaría al movimiento obrero como actor político y sindical y político, es muy difícil, te limpian inmediatamente, digamos, ¿no? Entonces digo, pero ahí hay un tema para entender inclusive también el mileísmo, y a mí no me gusta la chicana de Twitter, tal hizo más por la CGT, Lali hizo más por que la CGT, bueno, todas esas cosas, eso es una pavada, pero es verdad que la dirigencia sindical fue muy concesiva visto para atrás y podía haber horadado, si unos pobres jubilados y jubiladas horadaron el poder y la autoridad moral del ajuste infinito, la CGT podía haber hecho un poco más. Y la estatización del movimiento sindical, de lo cual la CGT es una cúpula, es un problema de acción, no solo, de generación de consenso por métodos coercitivos, no sé, digámoslo como queramos, digamos, ¿no? Pero también es un tema del Estado, digamos, desde ese punto de vista. Y así en su momento con los movimientos sociales, y así también el núcleo racional de que te dicen la derecha, pero los sindicatos están para enriquecer gordos que se enriquecen mientras los trabajadores son cada vez más pobres. Y algo de razón a veces tienen en algunos sindicatos. La UATRE, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay un tema que hace a una discusión programática. Digamos, cómo no desprestigiar lo colectivo, que es lo que ha hecho la derecha, como sinónimo de lo estatal en este sentido de burocrático. En el sentido de burocrático. No quería hacer cliché que la burocracia sindical, pero yo quiero explicarlo de contenido, más allá de eso, ¿no? Y por otro lado, esta es una cuestión. La otra, alrededor de la acción política, es muy difícil, obviamente que hay que, digamos, disputar por generar formas de organización y autoorganización de todos los sectores formales, informales, pero hay sectores informales que es muy difícil que se organicen sindicalmente. Lo han intentado. Lo cual también demuestra una memoria, ¿no? En Amazon, en Estados Unidos. Está bien, se dio la vuelta entera. ¿Qué terminaron haciendo al final? Un sindicato. O sea que la cuestión de clase no retorna igual, pero hay una memoria en la cual retorna. Esto lo planteó muy gráficamente Juan Carlos Torre, que está bastante gorila últimamente, pero en los últimos años, digamos, pero que tiene una mirada sobre el movimiento obrero y sobre el peronismo, particularmente, que tipo lo borgiano, que le atrae esa parte, ¿no? Y dijo,
le dijo a Pañi en el programa de Pañi, le dijo, mirá, Carlos, en la Argentina pasa algo rarísimo, que hay pobres organizados, que está tan fuerte la memoria sindical que los trabajadores sin patrón se organizan como si tuvieran un sindicato, como si estuvieran frente a un patrón. Entonces, digo que a las subjetividades que bien describe y que viene estudiando Verónica hace mucho tiempo, moldeadas por la crisis, trabajadas por la crisis, también emergen otras formas de memoria, digamos, de luchas, que también, digo, en esto vamos a tener acuerdo, obviamente. Y también hay un Estado que actúa no solamente para regular y conceder derechos, sino también para contener. Y esa fue el gran movimiento desde el 2001 a esta parte en términos de lo que abrió como posibilidad el 2001 y cómo se cerró desde ese punto de vista, ¿no? La idea de futuro, yo conversando con Berco en una serie de entrevistas que también estuvo Vero, Berco me decía, por ejemplo, me decía, la izquierda, hay que pensar cosas como la nacionalización de la banca. ¿Cómo es la nacionalización de la banca hoy? Hay que hacer una aplicación, decía, que lo simplificaba, ¿no? Pero claro, hay muchas ideas que nosotros también, y surgiendo con Pablo Anino, que es el que hace la columna de economía, conversando sobre los temas de las aplicaciones, decía, ¿por qué ¿por qué no se puede desarrollar un Uber público y no que se lo lleve una plataforma de afuera, digamos, ¿no? Digamos, pierde el trabajador que maneja y pierde el usuario que viaja y en diálogo con los aceleracionistas para no regalarles esas ideas de que la tecnología es toda de ellos, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista. Y nosotros no, nosotros queremos viajar en colectivo, claro, queremos lo viejo, el tren, no queremos esto. Aunque hay formas extrañas, ¿no? Esta cuestión de pedido ya y todo lo demás, donde hay una parte de la sociedad que quiere comprar cigarrillos y se la tiene que traer el otro, bueno, anda a comprártelo vos, qué sé yo. No, hay formas como diciendo, pero hay formas de socialización que sigue siendo el mismo mecanismo de apropiación privada de una socialización colectiva, sigue siendo el mismo mecanismo de Marx, que tendríamos que pensarla para una renovación programática acorde a estos momentos, sin que pierda radicalización, sin que pierda radicalidad la propuesta, ¿no? Desde ese punto de vista. Y la otra, que como la organización colectiva, la última, es difícil y todo lo demás, que se reorganice un movimiento obrero como fue la columna vertebral, es muy difícil, está dividido, está precarizado, está partido. Con mucho mayor razón es la necesidad de la apelación a la intervención política. El Frente de Izquierda plantea, con Ale Vilca en Jujuy, y en Jujuy más particularmente, formar un partido de trabajadores, discutiendo con sindicatos concretos, o con los aceiteros de Rosario, que tienen una idea que va desde la independencia de clase sindical a alguna idea de política. Porque, la izquierda que existe en la Argentina, con estos planteos, el Frente de Izquierda en sí mismo no va a evolucionar, va a crecer, más votos, más diputados, como la socialdemocracia en algún día va a ser... No, tiene que pensar también nuevas formas. Es una idea. Que también es una disputa por la existencia, porque cuando fue el fenómeno Milei, por la existencia digo por la visibilidad, cuando fue el fenómeno Milei, que sacó 17% de los votos en Capital, esto lo dije en muchos lados, y lo hablamos con Ernesto Semán en su momento, cuando vino al programa, que él dijo, se ha hecho mucha análisis de la demanda, pero se ha hecho poco análisis de la conformación de la oferta político-electoral o en el sistema político, ¿no? O sea, cómo te limitan las ofertas. Que, engarza con lo que decía Omar, que es que te terminan cerrando y que el balotaje es casi la forma perfeccionada de eso, en el cual tenés solamente esto. Bueno, sacó el 17% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad, en el mismo año, Milei. Vilca había sacado el 25% de los votos Jujuy. Barrendero, Coya, siglos de tradiciones de lucha en una persona. Claro, obviamente, para el mainstream no fue el fenómeno, digamos, ¿no? Y sigue peleando allá ahora por eso. Pero digo que es una idea de ampliación sin perder radicalidad en términos programáticos, es una idea de ampliación en términos de construcción política sin perder programa,
Y cierro con esto, y estaba Seba Lacunza, no sé si se fue, pero editorialista del diario AR, que fue para mí uno de los más dignos del periodismo mainstream, de los editorialistas de los domingos, con la cuestión de Gaza, que machacó y machacó y machacó y machacó, poniendo esta cuestión como parteaguas, como cuestión de que si pasa un genocidio es una cosa, que si no pasa un genocidio no pasa nada. Bueno, el grueso del peronismo, de sus alas derechas, sus alas izquierdas, ignoró este tema. Hasta un tuit de Cristina de la semana pasada. Esa es la verdad. O se lo tenían que sacar con fuerza, le hicieron acusaciones medio antisemitas, a Itai Hartman, por ejemplo, que no sé qué, que fita Israel, no sé qué, y entonces dijo, no, bueno, más, pero tardíamente, al margen de eso, que es cualquier cosa, tardíamente. Entonces me parece que también Gaza habla de la radicalidad. También habla de la radicalidad. Y también hacerse el boludo con un genocidio habla de un posicionamiento político. Es una realidad. Entonces me parece que ahí hay discusiones de batalla cultural, pero que ya creo que todos los que estamos acá me acuerdo de que dónde termina lo cultural, dónde empieza lo ideológico, dónde empieza lo político, no lo entendemos como lo entienden ellos, digamos, que son muy, muy necesarias de dar, digamos, ¿no? Bueno, eso nada más. No, cierro con una cosita, por lo que decía Mariano. Me hizo acordar y las tradiciones de las izquierdas, porque yo tengo mucha admiración por él, por Omar, por Verónica, genuina, de aprender muchas cosas en las conversaciones, etcétera, y de las discrepancias. Yo leo un librito muy lindo que son los dilemas de Lenin, de Tariq Ali, en el que cuenta los dilemas, justamente, de Lenin, que ¿cómo va a tener dilemas Lenin? Lenin no tenía dilemas, era como el duro, ¿no? O sea, el intransigente, ¿no? El más intransigente de los intransigentes. Y el libro cierra contando dos anécdotas. Una es que cuando Martov había sido su aliado, su amigo, habían formado la Iskra, después se dividieron bolcheviques y mencheviques, se hizo más oportunista, digámoslo así, toda la vida se mataron, y cuando estaba muy enfermo, Lenin se encargó, lo contaba él, de que, bueno, le lleguen cosas, sin que lo sepa, de que le lleguen cosas, de que esté bien, que tenga los medicamentos, que tenga para comer, porque ponían en la pobreza, como ponían los revolucionarios en ese momento, y se encargó, por ejemplo, de eso, con Martov, con el que se había matado toda la vida. Y después cuenta que el príncipe Protopkin